Quisiera en un momento más tomar solamente algunos textos de esta oración del maestro. En tiempo anterior, ¿cierto?, vimos acerca de la oración en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, la oración de aquellos era a un Dios altísimo. En cambio, en el Nuevo Testamento cambia, porque nuestro Señor ya trata a Dios como Abba Padre. Significa que le está indicando que es su papito, su papá. Es esa la relación que existe en el Nuevo Testamento. También todos hoy día podemos orar, todos podemos llegar a la presencia del Señor. Antiguamente se utilizaba mucho a hombres como profetas, reyes, y eso es lo que está consignado en las Escrituras. Pero hoy día se abrió el abanico para que todos pudiéramos orar al Padre. También la oración en el Antiguo Testamento, muchas eran basadas en el templo y en el pueblo judío. Hoy día, el Señor en el Nuevo Testamento nos indica que ahora nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Por lo tanto, nuestras oraciones también están para nosotros, las podemos realizar. Estimados, quisiera hacer una panorámica del Nuevo Testamento con algunas oraciones que en realidad son para destacar. Voy a comenzar por aquellas que no está el maestro relacionado con estas oraciones. Ejemplo, Lucas 1:13 dice: pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Este hombre oraba mucho tiempo, ya eran de edad avanzada. Lo increíble que Elizabeth era estéril. Pero Dios escuchó la oración y le dio a un hijo llamado Juan, el más grande de los profetas que ha existido. En Lucas 2:37 dice: después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, orando a Dios en ayuno y oración. Este texto se refiere cuando fue el Señor presentado a los 8 días, fue presentado, y Simeón, un hombre que estaba ahí, oraba por mucho tiempo también y quería tener la oportunidad de conocer al Mesías. Ese día dijo: hoy me puedo morir tranquilo. Y esta mujer que habla acá el texto se llamaba Ana la profetisa. Y ella, que oraba adorando a Dios por mucho tiempo, tuvo la posibilidad de conocer al Mesías y también de darlo a conocer a todo aquel que se acercaba al templo y donde ella. En Hechos 2:42, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Esto fue luego del discurso de Pedro. Se empieza a reunir los creyentes y empiezan a tomar ciertas condiciones, ¿cierto? La comunión, la lectura o la enseñanza de los apóstoles y principalmente la oración, porque la oración es el motor de todo cristiano. Hechos 4:31. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Pedro y Juan habían sido tomados por las autoridades y luego son soltados, comentan lo que había pasado y se reúne todo el grupo increíblemente en oración. Reciben la presencia del Espíritu de Dios y Él les da valentía para enfrentar lo que viene. Hechos 9:11, y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Dios habla con Ananías
para indicarle que tiene que ir a ver a este hombre, este perseguidor de los cristianos, este hombre que había aceptado la muerte de Esteban, el mártir, y también muchos hombres los había mandado prisioneros, simplemente por haber creído. A mí me llama la atención, él ora. ¿Qué estaría orando Pablo? Recién se había encontrado con el maestro, estaba ciego por la gran luz con la cual cayó de su caballo. ¿Qué estaba orando? Esa oración tiene que haber sido tan poderosa en el sentido de haberse conectado con nuestro Dios, que este Pablo fue el que trajo, de cierta forma, el Evangelio a Occidente. Llegó a Roma y en Roma le predicó a todos, aún a aquellos que trabajaban para César. Hechos 10:4. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. En este instante, Cornelio recibe la presencia de un ángel y le indica que tiene que invitar a Pedro a su casa. Pedro, por su parte, estaba orando y ve una visión y puede llegar a la casa de Cornelio. Increíble. Le entrega el Evangelio y el Espíritu Santo baja donde estaba toda esa gente reunida y todos se hacen hijos del Señor. Pero fíjense, Cornelio hacía algo importante. No tan solo oraba, sino que tenía acción en su oración. Él oraba y también hacía donativos. Importante eso. La oración tiene que ir acompañada de acción. Primera de Pedro 3:7, y esto le gusta a las damas. Primera de Pedro 3:7 le habla a los esposos y les dice: de la misma manera, ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios le ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que amar a nuestras esposas, tenemos que quererlas, entenderlas, así ellas también con nosotros, porque si no, las oraciones no van a poder entregarse a Dios como corresponde. Cuando hay problemas en la casa, no se puede orar bien. Por eso que tenemos que tratar, los que somos matrimonio, ¿cierto?, tratar de entendernos, comunicarnos, para que oremos con libertad a Dios. Y por último, Apocalipsis 5:8 dice: y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Nuestras oraciones en los días finales van a ser algo agradable a la presencia del Señor. Ahora, ¿qué enseñanzas nos dejó el Maestro en cuanto a la oración? Nuestro Señor sobresale en el Nuevo Testamento en esto de la oración. Él oraba en todo tiempo, en cualquier lugar buscaba a Dios. Le encantaba estar a solas con Dios. Oraba por los niños. A Dios le llamaba papito, padre, papá. Era una comunión intensa. Durante su oración sucedieron muchos hechos importantes y nos enseña también a orar el Padre Nuestro. Veamos, Mateo 14:23 dice: después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras allí solo cayó la noche. Sus oraciones eran realmente largas, la comunión que tiene que haber tenido era extraordinaria. Luego de esa oración, él caminó sobre las aguas. Mateo 19:13. Cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús
para que pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Dios y nuestro Señor quiere que los niños aprendan de Él, porque es el mejor camino para nuestros hijos. En Lucas 9:28, cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña a orar. Aquí sucede algo extraordinario, la transfiguración. Jesús sube a orar y se encuentra en un momento espiritual con Moisés y con Elías. Y los discípulos quieren hacerles unas enramadas. Algo extraordinario. Lucas 11:1. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Y el Señor le enseña a orar el Padre Nuestro. Esta oración que muchas veces se repite, pero que no se entiende. El ideal del Padre Nuestro es que podamos entender la oración del Maestro, lo que Él nos enseñó. No es orar por orar, porque si no sería algo hueco, algo sin sentido. El Señor, cuando les enseñó con sentido la oración, el Padre Nuestro. También en Mateo 26:36 dice de la siguiente manera: entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. 3 veces el Señor tuvo que despertar a sus discípulos porque no fueron capaces de poder acompañarlo en momentos muy complejos, porque ya venía su muerte. Según Lucas 22:44 nos indica que fue tal la presión que sufrió una enfermedad llamada hematidrosis, que la presión es tan alta que empieza a caer gotas de sangre con su transpiración. Así era. ¿Por qué? Quizás porque venía su muerte, pero también podemos pensar porque en algún momento de lo que venía a continuación, Él tendría que cargar el pecado, nuestro pecado, el pecado del mundo. Él, siendo santo, tenía que volverse en cierta forma pecador para hacer, como se indica en el Antiguo Testamento, el Cordero, aquel que toma el pecado para poder ser sacrificado. Y muchas oraciones más. Hay cantidades cuando Él predica en Galilea, luego de sanar un leproso, Él ora, y Él va al desierto, va a la montaña, Él en todo lugar hace oraciones. Pero nos quedamos con la última oración, o la oración que ya se ha leído, de Juan, capítulo 17, y solamente algunos versículos. Fíjense que los teólogos o los estudiosos de la Escritura, y aquí hay hermanos que les va a encantar esto porque van a leer la oración de una manera diferente. Vamos a ser bastante simple porque es compleja esta oración, no es fácil. Algunos la separan de la siguiente manera. Desde el versículo 1 al 5, Él ora por sí mismo debido a su glorificación, ya que habla de su preexistencia. Luego, de los versículos 6 al 16, o al 19, 6 al 19, hace 2 cosas. Ora por sus discípulos para que Él les dé protección, para que ellos puedan ser también santificados. Eso es en esos versículos. Y del 20 al 26 es donde yo me quiero quedar. En realidad ahí empieza a orar por nosotros. Fíjense que en el 20 dice de la siguiente manera: no te pido solo por estos discípulos,
sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Y nosotros somos parte de aquellos. Gracias a la oración del Maestro, hoy día nosotros podemos creer. Porque aquellos discípulos cumplieron con el Maestro, fueron, entregaron la palabra. Le dijo el Señor la gran misión: vayan, Jerusalén, Judea, Samaria, y a todo el mundo tiene que ser extendido el Evangelio. Y así lo hicieron. Lo hizo el apóstol Pablo llegando a Roma. Quería llegar a España. Así lo hicieron muchos que tuvieron que salir, quizás escapando de Roma, escapando del Imperio Romano, pero llevaron el Evangelio. El Señor pide unidad en estos versículos. Pide unidad que no significa que todos nos juntemos. Lo que significa es que la unidad se base en que fuimos comprados a precio de sangre, a precio de una sangre que es la de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el libro de los Efesios: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y por supuesto, bajo una sola autoridad. Todos los nombres que tenemos en nuestras iglesias son nombres. Lo principal acá es que estemos unidos en Dios, Dios Padre. Estimadas visitas que están hoy día acompañándonos, se les agradece su presencia, aunque sea virtual. Quiero comentarles que nuestro Padre Eterno te quiere hacer una invitación. Quiere tener una estrecha y santa comunión contigo. Y tú dirás: ¿pero cómo lo hago? Muy fácil. Solo cree en Cristo Jesús. En este instante probablemente estás en tu pieza, estás en algún lugar a solas, no lo sé. No es necesario que tengas que venir a una iglesia ahora para decir quiero aceptar a Cristo. Lo puedes hacer en este mismo instante. Decirle, aceptar que Él ingrese a tu vida, que Él sea tu Señor y tu Salvador. Y sabes, luego que pase eso, vas a constituirte en hijo de Dios. Confiesa al Señor tus pecados, porque Él los escuchará. Arrepiéntete de aquellas cosas que no son buenas delante del Señor. Él las entiende y Él las perdona. Después que Él te perdone, he aquí que todas las cosas son nuevas. Todo lo otro va a pasar. Luego de eso, estimada visita, vive su palabra. Lee las Escrituras, aprende de ellas, disfruta de ellas y vive conforme a ellas. Y por último, para hacer más enriquecedor esta comunión con Dios, ponte en oración con Él, porque en ese momento vas a tener una comunión maravillosa, estrecha y divina. No rechaces esta bendición, no la rechaces. Pide y se te dará. Busca y la hallarás. Llama y Él abrirá. Increíblemente, hoy Él está a la puerta de tu corazón. A la puerta de tu corazón y te está llamando. Solamente tienes que abrir tu corazón y Él entrará a tu vida, cenará contigo y tendrá una comunión estrecha y hermosa. Para la Iglesia de Cristo, nosotros hermanos, ¿qué enseñanza nos deja la oración? Tenemos que asimilar nuestra oración a la del Maestro. Ahora nos corresponde a nosotros pedir por aquellos que están bajo nosotros, aquellos que están bajo nuestra autoridad quizás, aquellos que están bajo, como decimos en la iglesia, bajo nuestro sacerdocio, porque cada hombre es sacerdote de su casa. Por lo tanto, tenemos que pedir por nuestra familia, podemos pedir por nuestros vecinos, por nuestra familia en general,
Podemos pedir por nuestros amigos. Podemos pedir por muchos, por nuestros hermanos en la fe. ¿Qué debemos pedir? Pidámosle al Señor esto, que tengan conocimiento íntimo de Jesucristo y de su palabra. Señor, que Dios los proteja del mundo, de Satanás, de doctrinas falsas, filosofías baratas, y que no permitan que se aparten de Él. ¿Qué más podemos pedir por nuestra familia? Que tengan siempre dentro de ellos el gozo de vivir con Cristo. Que sean santos en pensamiento, obra y carácter. Que sean uno en propósito y en comunión unos con otros, así como lo son Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. Que conduzcan a otros a Cristo. Que perseveren en la fe y estén finalmente con Cristo en el cielo. Y por último, que permanezcan siempre en el amor y la presencia de Dios. Todas estas peticiones las podemos hacer al Maestro, a nuestro Dios, por nuestra familia, por nuestros cercanos. Concluyo orando de la siguiente manera. Y me voy a tomar de una oración que hace el apóstol en la carta de los Efesios. Pido por favor que incline sus rostros donde esté para que oremos. Dice de la siguiente manera: por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. Que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. Y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor, que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús, por todos los siglos y para siempre. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré.
sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.